Mi nombre es David y durante 15 años mi vida se construyó sobre un ritmo que encontraba profundamente reconfortante. Era el ritmo de una existencia compartida con Sara, el suave clic de sus tijeras de jardinería cuidando las rosas un sábado por la mañana, el predecible chisporroteo de mi intento de hacer panqueques cada domingo que usualmente terminaba con los bordes quemados, el sonido de la risa de nuestra hija Chloe resonando por los pasillos. Estos eran los sonidos de mi mundo. No era perfecto, pero era sólido. Yo era ingeniero estructural, un hombre que creía en la integridad de los cimientos, en la fortaleza de las conexiones bien diseñadas. Apliqué los mismos principios a mi matrimonio. Ser confiable, estar presente, ser el muro de carga que nunca se tambalea. Nunca consideré que el suelo bajo mis propios pies pudiera ser cualquier cosa menos estable. La primera fisura fue tan pequeña que casi la pasé por alto. Fue un cambio en la presión atmosférica de nuestro hogar. Sara, una talentosa ilustradora que trabajaba desde su estudio iluminado por el sol en el piso de arriba, comenzó a tener más llamadas con clientes por las tardes. Esas llamadas requerían que se retirara al dormitorio cerrando la puerta para obtener una privacidad que nunca antes había existido entre nosotros. Su teléfono, antes dejado casualmente sobre la mesa de café, ahora vivía en su bolsillo o era colocado boca abajo con un repentino movimiento deliberado cuando yo entraba en la habitación. Cuando preguntaba por su nuevo proyecto, sus respuestas eran vagas, llenas de jerga artística que se sentía como un escudo. Oh, es un paquete de branding corporativo muy exigente, David. Muchos cambios. Yo asentía, mi mente de ingeniero aceptando la explicación superficial, ignorando la sutil tensión en su voz. Luego vinieron en las clases de yoga. 2 noches a la semana salía de nuestra habitación usando nuevos leggings caros. Su piel brillando después de una ducha fresca, oliendo a un champú cítrico y picante en lugar de su habitual aroma a lavanda. Besaba mi mejilla, un gesto seco y rápido, y decía yoga caliente. Es increíble para el estrés. La veía alejarse en el auto, un nudo de inquietud tensándose en mi estómago. Pero lo racionalizaba rápidamente. Ella merecía tiempo para sí misma. Había estado hablando sobre necesitar más ejercicio. Yo estaba siendo paranoico. El verdadero cambio estaba en sus ojos. Cuando me miraba había una distancia educada, como si me observara desde el otro lado de un cañón amplio. La chispa cálida y conspiradora que compartíamos cuando Chloe hacía algo gracioso había desaparecido, reemplazada por una sonrisa cortés. Nuestras conversaciones se volvieron logísticas sobre horarios y listas de compras. Las largas charlas profundas que solíamos tener en el columpio del porche desaparecieron. Intenté cerrar la brecha. Planeé un fin de semana sorpresa en un bed and breakfast que ella había mencionado una vez. Su reacción fue una clase magistral de decepción contenida. Oh, David, es tan considerado, pero estoy saturada con este proyecto. Quizás en unas semanas, las semanas nunca llegaron. El martes, en que todo se hizo añicos, comenzó con una mentira tan mundana que resultaba casi insultante. Me dijo que se reuniría con un cliente para una cena tarde para discutir un avance. Se llama Michael, dijo con demasiada casualidad. Es el director creativo muy involucrado. Asentí con mi rostro como máscara de apoyo matrimonial, pero algo en su forma de decirlo, la facilidad ensayada, activó todas las alarmas silenciosas de mi cuerpo. Después de que se fue, la casa se sintió opresivamente silenciosa. Chloe estaba en casa de una amiga. Yo estaba solo con el zumbido del refrigerador y el sonido ensordecedor de mis propias sospechas. Luché contra el impulso durante 1 hora, caminando por la sala, discutiendo conmigo mismo. La confianza era la piedra angular. Invadir su privacidad era una línea que nunca imaginé cruzar. Pero la alternativa, vivir en esta niebla de dudas, se estaba volviendo insoportable. Me sentía como diagnosticando una falla estructural en un edificio que yo diseñé. Necesitaba encontrar la fuente de la debilidad antes de que todo colapsara. Subí las escaleras, mi corazón golpeando contra mis costillas. Su estudio estaba ordenado, su tableta y su lápiz perfectamente alineados junto a su cuaderno de bocetos. Se sentía como un escenario. Mis ojos recayeron sobre la computadora de escritorio familiar que todos compartíamos, guardada en una esquina. Era una computadora antigua, utilizada principalmente para imprimir proyectos escolares y almacenar fotos. Tal vez había sido descuidada allí en el dispositivo compartido. Asumiendo que nadie miraría, la encendí. El ventilador cobró vida. Abrí el navegador. Mi mano flotó sobre el teclado. ¿Qué estaba buscando siquiera?
Abrí el historial, era mayormente páginas de manualidades de Chloe, sitios de recetas que yo había visitado, pero ahí estaba una entrada recurrente de un servicio de correo electrónico web, no su cuenta principal, la cual gestionaba en su laptop. Este era un servicio distinto. El nombre de usuario estaba autocompletado, sr.ellulustrates@gmail.com. Tu Sara Rebeca Hayes. Señor, no conocía esa dirección. Mi respiración se detuvo. Esto era el punto sin retorno. Hice clic en el nombre, me pidió la contraseña e intenté las usuales, el nombre de Chloe, nuestro aniversario, el nombre de nuestra primera calle. Nada funcionó. Iba a rendirme, consumido por una oleada de culpa y vergüenza incluso por intentarlo. Cuando recordé algo de hace años antes de casarnos, Sara tenía un conejo mascota llamado Barnaby. Amaba a ese animal. Con un último intento desesperado escribí Barnaby. 1-3. La bandeja de entrada cargó. El mundo no se desaceleró. Simplemente dejó de existir tal como lo conocía. Los correos no eran de un cliente llamado Michael. Eran de Mark, a quien conocía. Mark, cuyo hijo Ethan era amigo de Chloe. Mark, con quien compartí una cerveza en la fiesta del vecindario el mes pasado. Los correos eran una devastadora crónica de una aventura de 6 meses. Había menciones de habitaciones de hotel, específicamente las del Riverview Suites. Se burlaban sobre clases de yoga y reuniones con clientes. Intercambiaban quejas mezquinas sobre Linda, la esposa de Mark, y sobre mí. Leí la palabra aburrido usada para describir mi naturaleza predecible. Leí la palabra seguro usado como insulto. Pero el correo más aplastante fue uno que Sara había enviado unos días antes. Escribió: estar contigo se siente como si por fin estuviera viviendo mi vida real. Los últimos 15 años se sienten como un ensayo general para una obra en la que nunca quise estar. No puedo esperar hasta que podamos dejar de fingir. Me quedé sentado en esa silla bajo el resplandor del monitor durante lo que pareció una eternidad. El dolor era una fuerza física, un peso frío y pesado aplastando mi pecho. Pensé que podría vomitar. Vi nuestra vida junta, las vacaciones, las navidades, las noches tranquilas, el nacimiento de nuestra hija pasar ante mis ojos. Pero ahora todo estaba manchado, reescrito con esta horrible narrativa secreta corriendo por debajo de todo. El cimiento de mi vida no solo estaba agrietado, era pura arena. Escuché la puerta del garaje abrirse, ella estaba en casa. Cerré la ventana del navegador, borré el historial y apagué la computadora. Me moví como un autómata bajando las escaleras justo cuando ella cruzaba la puerta. Se veía radiante, con los ojos brillantes, igual que solía verse después de una cita conmigo en otra vida. ¿Cómo estuvo la cena?, pregunté, mi voz sonando hueca y lejana. Productiva, dijo, dejando sus llaves en el tazón. Muy productiva, le encantaron mis ideas. Se acercó y besó mi mejilla. Pude olerlo entonces debajo del champú de toronja, el tenue pero distintivo olor del perfume de hombre. Era el mismo perfume que usaba Mark. En ese momento algo dentro de mí se quebró, pero no se desplomó, se hizo añicos y luego se reformó en algo nuevo, algo duro y afilado y frío. El dolor seguía allí, un vasto océano negro dentro de mí, pero elevándose desde él había una sola y firme resolución. Pensaban que yo era aburrido, seguro. Pensaban que podían desmantelar cuidadosamente mi vida sin que yo me diera cuenta. Habían confundido mi estabilidad con estupidez, mi devoción con ceguera. Mientras Sara subía las escaleras ya desprendida y moviéndose hacia el mundo de fantasía que compartía con Mark, yo me quedé solo en el silencioso pasillo. El plano para mi venganza comenzó a desplegarse en mi mente, no como un fuego ardiente, sino como un dibujo arquitectónico frío y preciso. No gritaría, no suplicaría, no les daría la satisfacción de una confrontación desordenada y emocional. Me convertiría en el arquitecto de su ruina, estudiaría su diseño para una nueva vida y lo desmontaría metódica, meticulosamente, viga por viga, hasta que no quedara nada más que el polvo de sus propias decisiones. El proyecto había comenzado. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Me movía por mi propia casa como un fantasma, un curador de un museo que ha sido declarado fraude.
Cada objeto, la foto de la boda en la repisa, la taza que ella me compró que decía "Mejor papá del mundo", tenía un nuevo y amargo significado, pero no me rompí. El shock inicial se había congelado en un núcleo de absoluta y glacial claridad. Mis emociones ya no eran una tormenta turbulenta, eran un recurso que administrar, una variable en una ecuación compleja. La rabia sería ineficiente, la desesperación sería un lujo que no podía permitirme. Lo único que importaba era el plan. La fase 1 fue inteligencia. Un ingeniero estructural no arregla una falla blandamente con un mazo, usa sensores y escaneos para entender la debilidad por completo. Necesitaba saberlo todo, sus patrones, sus secretos, sus vulnerabilidades. Comencé por el mundo digital. Adquirí un keylogger, una pequeña e indetectable pieza de software que registraría cada pulsación en su laptop. Instalarlo fue un momento de profunda violación, pero la línea ya había sido borrada por sus acciones. Aprendí sus contraseñas no solo para el correo secreto, sino para todo. Descubrí que usaban un tablero privado compartido de Pinterest de todas las cosas para intercambiar mensajes disfrazados como comentarios sobre ideas de diseño interior para una futura casa en la playa. Era enfermizamente tierno. Su agenda era meticulosamente predecible. Martes y jueves eran sus días. Ella afirmaría una sesión de yoga o una fecha límite de trabajo, pero el keylogger revelaba la verdad. Riverview Suites, 3 de la tarde. No puedo esperar. Nunca lo seguí. La idea de verlos juntos era una repulsión visceral que no necesitaba soportar. Los datos eran suficientes, sabía el número de habitación que frecuentemente pedían, sabía que preferían pagar en efectivo, un detalle que hablaba de una cautela calculada que solo hacía crecer mi desprecio. Simultáneamente comencé un examen forense de nuestras finanzas. Durante 15 años confié en Sara implícitamente con nuestra cuenta conjunta. Ahora escudriñé cada transacción, encontré pequeños retiros recurrentes, $100 aquí, $200 allá, siempre alrededor de los días de sus encuentros. Efectivo para las compras, habría dicho si preguntaba, pero las cuentas del súper seguían iguales. Ese era su fondo para la aventura, dinero para habitaciones de hotel y cenas, dinero que era mitad mío y que se usaba para financiar mi propio engaño. Era un detalle pequeño, pero alimentó el fuego frío dentro de mí. Abrí una nueva cuenta bancaria privada solo a mi nombre. Comencé a desviar dinero discretamente. No se trataba de codicia, era posicionamiento estratégico. Desvié una parte de mi depósito directo. Moví pequeñas cantidades de nuestros ahorros bajo el pretexto de reinvertir en un fondo conservador de bonos. Estaba construyendo un arsenal, asegurándome de que cuando llegara la explosión, Chloe y yo tuviéramos un búnker financiero. La parte más crítica de mi reconocimiento fue Mark. Necesitaba entender a mi enemigo. En la superficie era un exitoso desarrollador de bienes raíces comerciales, todo encanto pulido y apretones de mano confiados, pero empecé a profundizar más usando las habilidades que aplicaba para evaluar la calidad del suelo de un sitio de construcción. Revisé registros profesionales, artículos de negocios locales y registros públicos de propiedad. Lo que encontré fue revelador. La compañía de Mark estaba endeudada hasta el límite. Había tomado préstamos significativos contra sus activos para financiar nuevos y vistosos desarrollos. Era un hombre viviendo al borde de sus posibilidades. Su éxito era una fachada cuidadosamente construida, dependiente del crecimiento perpetuo. Su reputación era su activo más valioso y era más frágil de lo que parecía. También observé a Linda en eventos escolares. Ella siempre era cálida y genuina, un pilar del comité escolar. Hablaba de Mark con un afecto orgulloso que era como un giro de cuchillo. Sentí una profunda culpa por el conocimiento que tenía, por la destrucción que estaba planeando que inevitablemente la envolvería, pero endurecí mi corazón. Ella era una baja de su guerra, no de la mía. Aún así, una idea estratégica empezó a formarse. Una aliada en el interior, alguien que tenía incluso más que perder que yo, podría ser una fuerza poderosa. Archivé ese pensamiento para más adelante. Pasaron meses. Viví una doble vida. Y de día era el David ligeramente distraído, quizás un poco deprimido, pero fundamentalmente confiable. Iba al trabajo, entrenaba el equipo de fútbol de Chloe, asistía a barbacoas familiares donde hacía conversación cortés con Mark. Todo mientras el expediente secreto en mi mente crecía más grueso. Aprendí a controlar mis expresiones, a mostrar una máscara de benigna preocupación. Sara, envuelta en la burbuja eufórica de su vida secreta, parecía casi aliviada por mi aparente distancia. Le daba más espacio para su fantasía.
El punto de inflexión, el momento en que la fase de inteligencia terminó y comenzaron las operaciones activas, llegó gracias a una entrada del Kiloger que detallaba su plan de escape. Iban a irse no en un vuelo impulsivo dramático, sino con un cronograma calculado después del Gala Anual de Desarrollo Urbano, un evento de gala donde Mark recibiría un premio de liderazgo comunitario. Planeaban revelar la verdad. Habían alquilado un apartamento en una ciudad a 2 horas de distancia. Los correos estaban llenos de planes entusiasmados sobre su nueva vida juntos, sobre finalmente ser libres. Pero un correo de Mark a Sara contenía la vulnerabilidad crítica. Escribió: una vez que termine la gala y tenga el premio en la mano, mi posición será intocable. Los inversores estarán haciendo fila. Podré retirar fácilmente mi capital del proyecto Harborview para instalarnos. Ya casi es hora. Retirar su capital. La frase sonaba inofensiva, pero mi mente de ingeniero, entrenada para detectar debilidades estructurales, la vio por lo que era. El proyecto Harborview seguía en construcción. Sacar su inversión prematuramente podría violar sus acuerdos con el banco y otros inversores. Era arriesgado, posiblemente incluso fraudulento si los fondos estaban destinados. Este era el pilar que podía atacar. Su plan tenía un cronograma. La gala era en 3 meses. Ese era mi plazo. Tenía 3 meses para reunir mis herramientas y prepararme para derrumbar su mundo entero. No con una explosión, sino con un colapso calculado y perfectamente sincronizado. Inicié la fase 2, posicionamiento. Necesitaba acercarme al epicentro. Comencé a ser más sociable. Llamé a Mark. Hey, pensé en construir un nuevo depósito en el patio trasero, algo más permanente. Tú eres el experto en planos. ¿Crees que podría invitarte una cerveza y pedirte consejo algún día? Estaba sorprendido, pero su ego estaba halagado. Absolutamente, David, siempre feliz de ayudar a un vecino. Nos reunimos en un bar deportivo local, lo escuché hablar extensamente sobre cimientos y paredes de carga, la ironía tan espesa que podía saborearla. Asentía, hacía preguntas reflexivas y jugaba el papel del amigo admirado. Estaba preparando el terreno, estableciendo un patrón de normalidad que haría que mis futuras acciones parecieran irrelevantes. También aumenté mis interacciones con Linda, siempre con Sara presente, siempre con el pretexto de charlas amistosas del vecindario. Sugerí una salida familiar conjunta, un viaje al jardín botánico. A Chloe le encantaría pasar el día con Ethan, le dije a Sara, quien asintió distraídamente. El escenario se estaba preparando, cada movimiento era deliberado, cada palabra escogida. Ya no era solo David, el esposo traicionado, era el ingeniero y la demolición estaba programada. El silencio en mi propio corazón ahora era un arma y estaba aprendiendo cómo blandirla con precisión letal. La cuenta regresiva había comenzado. La noche de la gala de desarrollo urbano llegó, un espectáculo de luces brillantes y autoelogio. Llevaba mi mejor traje, un uniforme para el acto final. Sara estaba radiante con un vestido azul profundo, su emoción palpable. Ella creía que estaba al borde de su nueva vida. En cierta forma lo estaba, socializamos. Le di la mano a Mark con firmeza y confianza y felicité a Linda por su vestido. El aire estaba cargado de verdades no dichas. Entonces el momento llegó, Mark subió al escenario para aceptar su premio, sonriendo bajo las luces mientras comenzaba su discurso, agradeciendo a su equipo, a sus inversionistas. Yo ejecuté mi movimiento, deslicé una pequeña memoria USB sin marca en el bolso de mano de Linda y susurré, creo que necesitas ver esto para tu protección. Sus ojos se abrieron en confusión, pero asintió, un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Luego encontré a Sara. Necesitamos hablar ahora, dije, guiándola hacia un rincón silencioso. Su sonrisa era impaciente. David, no aquí, es sobre Mark, dije, mi voz tranquila y firme. Observé su rostro transformarse mientras lo exponía, no con ira, sino con la fría precisión de un informe técnico. Las Riverview Suites, el tablero de Pinterest, el plan de retirar capital de Harborview. Describí los correos, las fechas, las mentiras. Su radiancia se desmoronó en ceniza y horror. ¿Cómo pudiste saber eso? Tartamudeó. Porque fuiste descuidada con mi vida, Sara, respondí. Y yo nunca soy descuidado.
En ese momento exacto estalló un alboroto cerca del escenario. Linda había accedido al USB en su teléfono. El contenido, correos, planes financieros, recibos de hotel, ahora estaban en sus manos. La vi caminar hacia el escenario. Su rostro, una máscara de traición furiosa. No hizo una escena, simplemente se quedó en el borde de la plataforma sosteniendo su teléfono en alto para que Mark lo viera. El color desapareció de su rostro. Su discurso vaciló, luego murió. El foco que había sido su triunfo se convirtió en su lámpara de interrogatorio. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. Linda solicitó el divorcio de inmediato, usando la evidencia para asegurar un acuerdo que la protegiera a ella y a su hijo. El intento prematuro de Mark de retirar fondos de Harborview, ahora expuesto como un motivo detrás de su aventura, desencadenó una investigación de sus inversionistas. Su reputación se evaporó de la noche a la mañana. Fue expulsado de su empresa, dejado solo con deudas y deshonra. Sara se mudó la semana siguiente, el divorcio fue sencillo. Mi evidencia de su abandono e inestabilidad garantizó que recibiera la custodia principal de Chloe. Ella consiguió un pequeño apartamento, un acuerdo simbólico y el peso aplastante de sus decisiones. El hombre por el que me dejó estaba arruinado y la vida que soñaba era cenizas. Me quedé de pie en el silencio de mi hogar después de que ella se marchó. La venganza fue perfecta, completa, pero la victoria fue hueca. Una casa silenciosa llena de los fantasmas de una familia. La deuda estaba saldada, la estructura de su engaño fue demolida. Ahora me queda a mí los escombros y el trabajo lento y largo de construir un nuevo cimiento solo para mí y mi hija. El ingeniero en mí sabe que es posible. El hombre se pregunta si el plano para la felicidad puede alguna vez redibujarse.